yo quería tratar con ustedes el tema de coordenadas curvilíneas, porque básicamente vamos a tener que tocar, aunque sea algún tipo de problemas sencillos, aunque sea con esto, pero lo tenemos que tocar, ¿ya? Porque es como que básicamente hasta ahora ustedes estuvieron resolviendo el tema de testear las derivadas, ¿no? Con funciones unidimensionalmente. Sin embargo, ya cuando nosotros pasamos al tratamiento un poco más amplio, ya tenemos que lidiar con vectores. Y los vectores en general, básicamente tendrían que aplicar un poco más el tema del cálculo, ¿no? Y hay unas expresiones que nosotros, por ejemplo, vimos, que eso está creo que tratado en clase, pero a ver, vamos a ver cómo lo puedo hacer. Nosotros vimos, por ejemplo, el tema del radiovector de posición, ¿no? El radiovector de posición nosotros lo podemos expresar en coordenadas curvilíneas, en coordenadas cartesianas, disculpen, de esta forma, ¿no? X, Y, Z. Eso lo vimos eventualmente, ¿verdad? Pero que esta representación, que es en forma de paréntesis y cosas así, representa lo mismo que A en I, por ejemplo, más Y en J, más Z en K, donde estaríamos haciendo uso de los vectores cartesianos, ¿verdad? Y esos vectores cartesianos, cuando ustedes lo trabajan, ¿no? No es más que, también se pueden ver como vectores. O sea, por ejemplo, el caso de I, lo que nosotros llamamos I, si nos casamos con la representación esta que está acá, esto no es más que, voy a escribirlo, no es más que 1,0,0, ¿se acuerdan? El vector J no es más que 0,1,0, ¿verdad? Y el vector K no es más que 0,0,1. O sea, tendríamos esta representación, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que estos vectores son, todos estos vectores son distintos entre sí, pero son constantes, ¿verdad? Son vectores que no cambian, no van a cambiar absolutamente nada. ¿Ok? Eso lo dimos en las primeras clases que dimos, ¿no? Son representaciones de un vector, ¿verdad? Y ahora nosotros vimos, por ejemplo, el concepto de velocidad. Por ejemplo, la velocidad para nosotros no es más que el cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. La velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo, ¿no? ¿Y qué sucede? Que nosotros tendríamos que hallar la derivada con respecto al tiempo de un vector. Y ya nosotros vimos que el vector es esto que está aquí, ¿verdad? Esto es una cuestión muy básica. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? ¿Qué tenemos acá? En términos generales. ¿Derivar cada componente? Derivadas, sí, perfecto. Pero, por ejemplo, en esta fórmula, ¿qué tenemos? ¿Qué vemos acá? Externamente, ¿qué ustedes ven aquí? Es la representación cartesiana del vector posición. Perfecto. Es la representación cartesiana del vector posición. Y en términos de la derivada, ¿qué es lo que ustedes están viendo acá que yo tengo que derivar? Una suma. Una suma. O sea, aplicando reglas de suma, independientemente del objeto que yo tengo acá, yo tengo una suma, ¿verdad? Y eso significa que esta operación de diferenciación, yo tengo que hallar la derivada sobre el primer término, ¿verdad? Que sería el X y el Y. Lo meto ahí. Después tengo que hallar la derivada, ¿verdad? Fíjense, vamos paulatinamente a unir nuestros conceptos, ¿ok? Lo que nosotros ya sabemos. Y tenemos que hallar la derivada, ¿verdad? Del tercer término, que es esto que está acá, porque es una suma. Y ahora, ¿qué tenemos en cada derivada? David Roja, ¿qué tenemos en cada derivada? Un producto. O un producto. ¿Te acuerdas cómo se llama la derivada del producto?
Sí. A ver, Em, por ejemplo, vamos a hacer esto. en este caso sería x en función del tiempo por la derivada de y en función, por la derivada de y respecto al tiempo. A ver, dime qué es lo que escribo, a ver, porque no te entendí muy claro. A ver, ¿qué tengo que hallar? Primero que ¿Cómo sería x aplica, en función del discúlpame, tiempo. cómo es que aplica la derivada del producto? ¿Te acuerdas? Sí, la derivada sería la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. O sea, empecemos ordenando. Derivada de la primera, ¿verdad? Ah, ya sí, o derivada de la primera por la ¿Ya? función de la segunda. Derivada de la primera, ¿verdad? O, sí, Por la sí, segunda, que por la sería i, segunda. ¿no? Exacto. Perfecto. Más La la derivada de primera y, sí, sobre la primera, por por la la derivada derivada de la segunda. de la segunda, que en este caso sería i. Ya. La derivada de x en función del tiempo, ¿quién es? La velocidad. Pero no cualquier velocidad, ¿no? Ujú. Sería una velocidad. ¿Pero velocidad dónde? En el eje X. En el eje En X. Y, en Y. En eje, el eje X, en el eje X. Es la velocidad en el eje X. Es esto. O sea que aquí podríamos escribir que esto es la velocidad, ¿no? En X por Y, ¿no? Más. ¿Cómo era Y? Es un Una vector, ¿no? constante, Constante. ¿Y la derivada de una constante cómo es? 0. 0. O sea, porque aquí estaríamos utilizando, además, ¿no? Que la derivada en función del tiempo, ¿no? De y, del vector y, ¿verdad? Es exactamente 0, porque el vector y no cambia. No cambia, ¿verdad? Es constante. Se mantiene constante. Cuando tú cambias de posición en el tiempo, lo que sea, el vector y es inalterable, porque el y, los ejes no cambian, se mantienen constantes en el tiempo. Y eso hace que como es constante, la derivada constante, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Y si eso lo aplicamos para cada una de las componentes, ¿qué obtenemos finalmente? ¿Quién sería la velocidad? Brian, La velocidad en X, en Y más la velocidad en J. O sea, en Y en J. Y la velocidad de... sería la en- velocidad, no en J, sino en Y. En o sea, I, en ¿verdad Y. que sí? Discúlpame, ¿verdad que Sí. ustedes son chilenos? Discúlpenme. Sorry, discúlpenme. Más la Estaba velocidad bien dicho lo que me estabas diciendo. Solo que a mí no me hace resonancia en mi cerebro, ¿no? de Z K. por K, ¿no? Exactamente. Y al final esto, ustedes saben que se escribe como equivalente V en X, ¿no? Coma, V en Y, ¿no? Coma, V en Z, ¿se acuerdan? Porque tiene lugar también esto mismo, ¿verdad? Que esta representación es equivalente a esta también, ¿verdad? Lo que nos dice, en definitiva, que cuando nosotros aplicamos, ¿no? De aquí sale una regla, ¿no? De alguna forma, en cartesiana, que la derivada, ¿no? Con respecto al tiempo, por ejemplo, cuando hacemos la derivada respecto al tiempo de las coordenadas X, Y y Z, ¿no? Al final, ¿en qué se convierte esto? En las derivadas, ¿no? De cada una de las coordenadas, ¿no? Así. Y es como una regla, ¿no? Muy simple. Para derivar vectores cartesianos, ¿verdad? Dígame si se entiende lo que estamos haciendo. Sí, se entiende. Sí, sí, ¿Se entiende? Sí.
Muy simple. Si tenemos que hallar aceleración, sería lo mismo de nuevo, ¿verdad? Vamos a escribirlo de esta forma, ¿no? O sea, aquí tendríamos, disculpen, esto sería la V en I, según ustedes. Porque, y la derivada en K, lo mismo, como es constante, ¿no? A ver, disculpen, esto es en K. No, es en J. También le pasa lo mismo, es 0, porque es constante, ¿verdad? Y arriba tendríamos lo mismo, ¿no? Es como toda la operación hecha, ¿no? Derivada de t con respecto a z, no es más que la v en z, ¿no? Y también tenemos, ¿no? Esta misma expresión, pero en términos de k. ¿Ok? Y eso nos permite escribir, ¿no? Que la velocidad no es más que xj, que es esto, y que cuando nosotros reemplazamos que v, ¿no? No es más que la derivada de la posición, y reemplazamos esto exactamente aquí, vemos que cuando nosotros derivamos en coordenadas cartesianas, simplemente las componentes se derivan directamente. ¿Cierto? Es una regla de derivada en coordenadas cartesianas. Y esto sería, ¿qué cosa? La velocidad, ¿verdad? Profe, ¿Sí? ¿sabe dónde se puede descargar el software que está usando ahora para la clase? Yo se lo puedo mandar. No lo ese software es muy antiguo, muchachos. Esto ya prácticamente no está en venta casi en ningún lugar que yo recuerde. Yo lo tengo hace mucho tiempo. Lo tenía de cuando vivía en Cuba. Pero se los puedo transferir, pero no es problema. Yo se los mando Ok, a los que me lo pidan, me escriben, me lo solicitan y yo se los mando. Les mando ¿por un correo o vínculo, Facebook? no, por WeTransfer. Creo que es una forma más fácil de mandarla. Ok, Entonces, miren, aquí simplemente la velocidad no es más que la derivada con respecto al vector de posición, ¿no? Y vimos que la derivada con respecto a las coordenadas, simplemente como los vectores I, J, K son constantes, son muy importantes, son constantes, porque son cero directamente, lo que aplica la derivada es derivando cada componente directamente, ¿verdad? Y eso implica que si nosotros, por ejemplo, cogemos la aceleración, que la aceleración no es más que la derivada con respecto al tiempo, ¿no? De lo que sería la velocidad, ¿verdad? De lo que sería la velocidad, ¿verdad? Y la velocidad se escribe, ¿no? Como esto que ya nosotros vimos ahorita aquí. Y lo que tenemos es esta derivada. Volviéndose a aplicar esta misma regla, vamos a obtener simplemente esto que está aquí adentro, ¿verdad? Sería la derivada con respecto a v en x, ¿verdad? V en y la derivada con respecto a v en z, ¿verdad? Nada del otro mundo, ¿verdad? Las componentes son inocuas. Tú derivas directamente por las componentes, porque los vectores directores y JK son constantes y nunca contribuyen. ¿Se entendió eso? sí, Entonces, si ustedes tienen cualquier vector, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tienen que el radiovector de posición, o sea, es una estupidez, pero es para que me entiendan un ejercicio tonto, vaya, si lo queremos ver, como los que pudieran poner en cualquier lugar. Tenemos que la dependencia del tiempo del radiovector es simplemente, en las posiciones sería, por ejemplo, un A por un T al cuadrado más un B, no sé, un beta, un B. No sé, después tendríamos que la componente Y, ¿no? Sería un seno de T por una amplitud que le van a poner, por ejemplo, no sé, B, mayúscula, no sé, C, por decir un número, C es una constante. Y después le ponemos que en la componente Z tenemos un exponencial de T, por decirle alguna cuestión con A. Y aquí le ponemos, por ejemplo, un lambda. No sé, es un vector. ¿Entiendes? ¿Quiénes son estos aquí? X, Y, Z, ¿verdad? Estaríamos hablando de X, Y, Z, ¿verdad?
y estaríamos hablando de que X no es más que una función del tiempo, que Y es una función del tiempo, y que Z es una función del tiempo, ¿verdad? Y estos serían las componentes, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula, solo que en este caso, la derivada de la primera componente no es más que la derivada de esta función, ¿verdad? La derivada de la segunda función, la derivada tercera. O sea, que cuando ustedes utilizan las reglas del producto vectorial, o sea, la regla del álgebra vectorial, la unifican con el cálculo, aquí están las reglas. O sea, si trabajamos en coordenadas cartesianas, las coordenadas cartesianas no contribuyen los vectores, porque la derivada de los vectores directores de los ejes, ¿verdad?, son nulas porque la derivada de las constantes son cero, ¿verdad? Y simplemente lo único que tenemos que hallar es la derivada directamente de los vectores, o sea, de las componentes de los vectores. Y simplemente es calcular la v en x. ¿Quién es? La v en x es simplemente la derivada en función del tiempo de la función x en t, ¿verdad? En este caso, ¿quién sería? Por ejemplo, x es esto, ¿verdad? Dígame si se entiende. Por mi parte sí se entiende. Sí, sí se entiende. ¿Se ¿Se entiende? entiende, profesor? Muy entiende. simple. Ustedes simplemente lo que van a hacer, cuando ustedes derivaban una función, cuando ustedes tienen vectores, los vectores se convierten en un arreglo de tres funciones. La primera componente es una función, la segunda componente es una función, la tercera componente es una función, y ¿qué tienen que hacer? La derivada de cada una de las funciones por separado, ¿verdad? Y ordenar las formas en un arreglo, ¿verdad? Y eso lo pudiéramos ir haciendo por cada una. Por ejemplo, v en y, ¿quién sería? Lo mismo, ¿no? Sería la derivada, voy a pasarlo para acá abajo, la derivada de y, ¿verdad? En función del tiempo, pero ¿quién es y? La segunda función, ¿verdad? O sea, sería la misma regla de cálculo, porque en vez de hallar, cuando ustedes derivan por un vector tiene tres componentes. Eso significa que tendrían que derivar, en vez de una sola función, tendrían que derivar tres funciones. Porque un vector en el espacio tridimensional tiene tres componentes. Y en este caso, por ejemplo, derivada del seno, ¿quién era? El coseno. El coseno. Y es listo, eso es así. Ahí tiene. ¿Y cuál es la tercera? V en z. A ver, ¿quién me ayuda con la tercera? Sería la derivada de la componente z, ¿verdad? ¿Y quién es la componente z? ¿Alguien que me lo diga? A lambda. A, O ¿cómo sale A esto? por, A el por el resultado de A por exponencial, lambda. por el exponencial de lambda t, ¿no? Sí. O sea, tendríamos esta función. Y aquí, ¿qué tendríamos? Que la exponencial es una constante, ¿no? Y las constantes salen para afuera, ¿no? Y tendríamos que hallar la derivada del exponencial, pero el exponencial, ¿no? Es la misma función exponencial, su derivada, ¿no? Y adentro hay una función más que es lambda t, ¿no? Que la derivada con respecto al tiempo de lambda t es simplemente lambda, porque es una función compuesta, ¿verdad? Y por tanto, ¿cómo escribiríamos el vector velocidad? Es un vector, ¿verdad? En función del tiempo, ¿no? ¿Quién sería el vector velocidad? Las tres componentes, ¿verdad? Sería A, coma, esta que está acá, coma, y esta que está acá. ¿Se entendió?